El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, está justificando la decisión que ha tomado el Comité de Mercado Abierto del Banco Central Americano de hacer esa pausa, de mantener los tipos sin cambios, una decisión que ya adelantó el mismísimo Powell en la última reunión del Banco Central Americano, y es lo que venía descontando el mercado, tanto en Estados Unidos como aquí en Europa, de que haría esa pausa necesaria para reflexionar, para buscar el impacto que todas las subidas de tipos de interés consecutivas que ha llevado a cabo la Reserva Federal, el efecto que está teniendo en la inflación. Esta semana precisamente conocíamos datos de inflación en Estados Unidos, se va desacelerando, aunque sigue reconociendo la Reserva Federal que la inflación subyacente es más pegajosa, más resiliente a todas esas subidas de tipos de interés en Estados Unidos. De momento, Jerome Powell sigue hablando, deja de nuevo la puerta abierta a más subidas de tipos de interés, y lo que no ha terminado de convencer al mercado es que es verdad que se hablaba de esta pausa en el mes de junio y que quizás en la reunión de julio, antes de marcharnos de vacaciones, habría una nueva subida de 25 puntos básicos, pero es que ha dejado abierta la puerta no a una subida, sino a dos subidas por parte de la Reserva Federal en lo que queda de 2023, con lo que las previsiones que manejaban muchas casas de análisis de una rebaja de tipos ya a finales de este 2023 van a tener que aplazarse quizás a 2024. Si echamos un vistazo a los mercados, estamos viendo cómo el sector tecnológico se está girando, está intentando recuperar posiciones, vuelve a subir a los 14.905 puntos, SP500 baja un 0,25% en los 4.358 puntos, y Dow Jones Industriales, que baja algo más de un 1% en los 33.859 puntos. Ahora sí, ha llegado el momento de buscar la opinión de los analistas, de los expertos. Comienzo saludando a Alexis Ortega, socio director de Finagentes Gestión. Alexis, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Gemma. Pues de nuevo un verdadero placer estar aquí contigo, y sobre todo en una ocasión como esta, con el tema de la Reserva Federal. Y déjame que también salude a Gonzalo Cañete, que es director del blog Brújula de Mercado desde Londres. Gonzalo, buenas tardes. Hola, Gemma, buenas tardes. Bueno, Alexis, empiezo contigo. A ver, la pausa ya estaba más que descontada, pero al mercado, o lo poco que le hemos escuchado al señor Powell, ¿qué no termina de convencer al mercado o qué no te termina de convencer a ti? Bueno, la verdad es que ahora mismo de lo que se desprende un poco tanto del dot plot como lo que ha venido diciendo un Sí, poco, lo poco que he podido escuchar de la rueda de prensa, es que lanza un mensaje de pausa, pero que no piense el mercado de que el siguiente movimiento va a ser a la baja, o que de alguna manera se pueda incluso ni siquiera estar quieto durante un largo tiempo. En el dot plot se habla de un tipo terminal del 5,60 frente al 5,10 que prácticamente lo teníamos en el anterior, con lo cual de alguna manera nos viene a decir que espera dos subidas de tipo de interés. Entonces, de alguna manera podría estar hablándose de una subida en junio, o incluso ya posiblemente ya a finales de año o antes de finales de año. Pero en general yo creo que el mensaje en el fondo es el siguiente, y es el que por eso no me sorprende quizás mucho. La inflación no está controlada. La inflación todavía le queda, es decir, estamos logrando, sobre todo la subyacente, estamos logrando que que empiece a disminuir, pero desde luego, en este momento, si se sigue creciendo, sobre todo mensualmente, un 0,4, que es lo que ha venido creciendo prácticamente en los últimos años, en el último año y medio, la inflación subyacente mensualmente, un 0,4, eso es una inflación del 5%. Y por lo tanto, estamos todavía en un riesgo de una inflación todavía muy alta. Veníamos de niveles mucho más altos, con lo cual algo de éxito ha tenido. Para poner un poco en contexto el 0,4 este de incremento mensual, entre el año 2007 y en el 2020 solo hubo un mes en el que la inflación subyacente subió un 0,3, por encima de un 0,3. El resto crecía de media alrededor de 0,15%, y eso daba lugar a una inflación pues prácticamente del 2% de la subyacente. Y ahora estamos muy lejos de esa situación. Entonces, está ganándole la batalla a la inflación, y por lo tanto de alguna manera puede tomarse un cierto descanso, pero en cierto modo quiere mantener la tensión en el mercado para decirles, todavía me queda mucho trabajo por hacer, y por lo tanto lanzo un mensaje muy duro
de posibilidad de subida de tipo de interés para que no haya un relajo en el mercado y de alguna manera se le puedan desbaratar esos planes. En cierto modo no me creo que haya dos subidas de tipo de interés, pero desde luego yo creo que más bien es una amenaza para seguir manteniendo por lo menos de su parte esa situación de constricción de la actividad económica que le va a permitir finalmente controlar la inflación. Ujú. Gonzalo, ¿tú te crees esas dos subidas de tipos de interés o tal y como dice Alexis, un poco también es verdad que en esta rueda de prensa se esperaba un mensaje de Powell más hawkish, ¿no? Un poco metiendo miedo de que todo esto no está ganado, que queda todavía mucha batalla y mucha guerra por delante. Ese es mi mensaje. Sí, bueno, yo ese creo yo creo que que ha hecho. Espera, Perdón, ese es el Gonzalo, mensaje de Alexis. No, no te preocupes, Alexis, gracias por recordármelo. Gonzalo. Sí, no, decía que yo creo que estoy de acuerdo con lo que estaba comentando Alexis y en principio además lo que estamos viendo es que este juego siempre se hace por parte de los gestores de los bancos centrales. Tratan nunca de mostrar las cartas que tienen, es decir, van barajando posibilidades y van dejando siempre la puerta abierta a tomar mayores acciones represivas en política monetaria para dar una muestra de músculo y de fuerza, que es al fin y al cabo lo que tienen que mantener siempre, la autoridad. Es decir, tienen que demostrar que tienen el control sobre la liquidez del sistema y por lo tanto para ello tienen que estar siempre amenazando que pueden ser más represivos o tomar mayores cartas en subida de tipos. Creo que hay una cuestión que se asemeja mucho, por ejemplo, a las palabras que dijo el presidente del Banco de Inglaterra hace unos pocos meses, que básicamente decía, dada la tasa de inflación que está experimentando el Reino Unido, decía, teníamos que haber tomado medidas mucho antes y en parte es un poco el dilema que se plantean estos administradores de bancos centrales, es siempre el mismo, es la inacción para satisfacer al mercado, por decirlo así, para satisfacer la liquidez del mercado. Esa inacción favorece a las bolsas, que lo que hacen es subir, pero puede significar problemas estructurales económicos muy graves en el largo plazo. Y claro, ellos no quieren pasar a la historia como aquellos que permitieron que esto ocurriese. Por eso yo creo que muchas veces lo que van a hacer es tratar de mantener un mercado flotando, porque es lo que estamos viendo, que el mercado sigue subiendo. En el caso del mercado europeo, ha tenido muy buena evolución durante las últimas semanas, pero el mercado norteamericano por fin ha superado ciertos niveles importantes de máximos que tenía pendientes, como los 4.200 en el Standard & Poor's, y ahora es un aspecto muy positivo. ¿Qué ocurre? Que estamos viendo sencillamente una pausa. Traemos casi 3 semanas arrastrando de rupturas de máximos, empezando por Nasdaq 100 y continuando por Standard & Poor's. Creo que hay argumentos a favor y en contra de continuar con la subida de tipos o de pausarla. Es decir, si nos fijamos, por ejemplo, los argumentos a favor de continuar con la subida de tipos, los tiene más que de sobra. La tasa de interés real actual está siendo aún negativa con respecto a la tasa de inflación. Si restamos los intereses nominales y la tasa de inflación, lo que nos damos cuenta es que el rendimiento del dinero sigue estando por debajo de cero, es decir, sigue rindiendo menos el dinero dada la tasa de inflación actual. Y él ha recordado además que el objetivo es del 2%, que es yo creo en lo que se centra realmente el debate. Si van a establecer una inflación objetivo del 2%, que es lo que decían los libros de economía más clásicos que hemos seguido durante las últimas 3 décadas, entonces queda trabajo por hacer. Si en vez de eso van a empezar a barajar la posibilidad de que una inflación más cercana, por ejemplo, del 3% podría ser un objetivo, serían argumentos necesarios que pondría sobre la mesa para poder anticiparse a incluso una bajada de tipos de interés en un futuro, es decir, pausar ya la subida de tipos, dejarla por hecha, por zanjada, dada la inflación cercana al 3% y por lo tanto empezar a anunciar que puede haber incluso a 2, 3, 4 meses vista ciertos estímulos, dado que además hay datos, que estos serían los pro estímulo, es decir, pro parada de subida de tipos, también hay datos que nos muestran que se podría empezar a pausar. Por ejemplo, los datos de las peticiones de subsidio de desempleo estadounidenses han salido este mes de junio 261.000. Ese es el máximo récord que se ha hecho desde enero de 2022, que se alcanzaron 251.000. Entonces, esto quiere decir que ya estamos entrando quizá en una zona en la que la tasa de paro empieza a repuntar, que sería un indicativo necesario para primero meternos en terrenos más recesivos, es decir, que evidenciaría que la economía de Estados Unidos se aproxima a zonas recesivas en las que la tasa de paro va a empezar a aumentar, que la tasa de inflación se estaría ajustando conforme a esa tasa de paro, que es lo que dicen los libros de economía y lo que ha dicho siempre la teoría
desde los años 50 de la curva de Phillips, es decir, ese ajuste entre inflación y paro. No puede reducirse la inflación si no hay un aumento del paro y viceversa. No puede haber un aumento de la inflación con un paro ascendiendo. Por eso yo creo que estaríamos mostrando variables macro que empiezan a indicarnos que empieza a haber un ajuste macroeconómico en estas variables. El problema es que ese tipo de ajuste macroeconómico tarda meses en darse y que yo creo que ellos, en vista de que ese ajuste económico se confirme, es decir, que haya un aumento de la tasa de paro en Estados Unidos y un enfriamiento de la tasa de inflación y que además reconozcan un 3% como tasa de inflación referencial, será el paso previo a que veamos, en todo caso, bajadas de tipos, que era lo que especulaban algunos, de que para finales de año habría bajadas de tipos. Eso no ocurrirá siguiendo el propio razonamiento de la política monetaria moderna que se está aplicando durante los últimos años. No ocurrirá a menos que modifiquen los objetivos de inflación, porque como ha dicho Alexis, estamos lejos de esas referencias de inflación del 2%, si hay una inflación subyacente que parece además enquistada. En casos como, por seguir un poco patrones de economías occidentales, la economía francesa lo muestra clarísimo. La tasa de inflación de la economía francesa lleva prácticamente enquistada en torno a ese del 4 o 6% desde inicios de año. Entonces yo creo que hay inicios más que de hora para poder hablar de una inflación subyacente que se está quedando ahí enquistada y que por lo tanto o modifican los principios básicos de esa inflación referencial, subirla al 3% para poder hacer un soft landing y empezar a mostrar qué es lo que quiere el mercado realmente. Liquidez es lo que siempre ha querido Wall Street. O ponerse serios y continuar con ese 2% de subida y ver qué nos espera de cara a los próximos meses, claro. Fíjate, Alexis, está diciendo Powell yo creo que eso es... Sí. No, que te iba a decir que No, que creo que lo que también... acaba de decir Gonzalo es interesante, sí. lo de cambiar el objetivo, porque ya incluso hasta Krugman en el New York Times, su artículo del domingo pasado, ya nos hablaba de esta posibilidad. Sería una forma, en cierto modo, de empezar a hablar de bajada de tipo de interés, puesto que de alguna manera, si el objetivo se amplía, pues obviamente está mucho más cercano y por lo tanto una inflación subyacente que deje de subir perennemente al 0,4 mensual y se vaya al 0,3 mensual, ya alcanza el 3%. Lo único que pasa es que yo creo que hay otra alternativa, que además yo creo que es más sana, y es el hecho de que estamos intentando controlar la inflación solo con política monetaria, y eso yo creo que es un error. La inflación en estos momentos viene por dos focos, viene por una política monetaria laxa y por una política fiscal absolutamente derrochadora, en donde no hay en ningún momento ningún freno a esa situación. Es más, incluso hasta en algunos momentos estamos hablando de buscar compensar los problemas de inflación con política fiscal. O sea, prácticamente como si quisiéramos apagar un fuego con gasolina. Yo creo que la Reserva Federal en estos momentos necesita de la colaboración del gobierno americano para controlar la inflación. Si el gobierno americano entra en un proceso de control del gasto público, obviamente las necesidades para controlar esta demanda excesiva con política monetaria son muchísimo menores y por lo tanto, incluso en esto, si tuviera esa colaboración por parte de la administración, los tipos incluso hasta podrían empezar a bajar este año sin ningún tipo de problema, pero es que una vez hemos visto todo el lío que se ha montado para intentar resolver el problema del límite de endeudamiento, que hemos tenido que llegar a una conclusión absurda, que es decir, no lo aplicamos. ¿Cómo que no se aplica una ley? ¿Qué es eso de no aplicar una ley? ¿Cómo puede ser eso una solución? Pues lo hemos admitido que no aplicar una ley es una solución, con lo cual de alguna manera nos viene a decir que en política fiscal no se quiere hacer nada. Políticamente no se está ni preparado, ni se desea, ni se quiere, y por lo tanto, de alguna manera, eso es un elemento que obligará a la Reserva Federal a trabajar ella sola, y por lo tanto, trabajar ella sola va a significar que va a tener que llevar los tipos de interés mucho más altos de lo que le debería llevar si contara con la colaboración de la administración. Gonzalo. Perdona, Gemma, que te haya interrumpido, pero... No, para nada. Yo te iba a decir que lo que estaba diciendo Powell es que todavía no se han sentido al 100% todos los efectos de nuestro endurecimiento, pero me parece muy interesante la matización y la apreciación que has hecho. Estoy de acuerdo contigo con que no van de forma paralela la política monetaria con la política fiscal y también creo que Gonzalo estaba dándote la razón, si no me equivoco, Gonzalo. 100%, porque no hay que olvidar que la administración de Biden ganó las elecciones anunciando un despilfarro económico como no se ha visto nunca, era un récord histórico. El estímulo fiscal que hizo la administración de Joe Biden era brutal, el déficit en el que ha incurrido ha sido brutal, o sea, efectivamente lo que decía Alexis, es que no viene solamente por una sola vía, viene por la vía fiscal también, viene por la vía de la expansión fiscal y con esto que hemos visto hace pocas semanas hice hincapié, incidí bastante en este punto,
y lo comenté en algunos artículos que publiqué y en las redes sociales. La cuestión del TGA, de la cuenta general del Treasury General Account de Estados Unidos, del gobierno americano, la cuenta con la que paga el día a día, las facturas, los subsidios, absolutamente todo el gasto público se transfiere a través de esa cuenta TGA del sistema federal estadounidense bancario. Y ese aumento de techo de deuda tiene un efecto que lo estudiamos en contraste con el que ocurrió en 2011. La negociación del techo de deuda de 2011 incrementó el techo de deuda de Estados Unidos, o sea, del gobierno estadounidense, y automáticamente lo que hizo la cuenta TGA, la cuenta que tiene, insisto, el gobierno americano para pagar sus facturas a diario, fue aumentar la capitalización, el saldo, incrementó el saldo de la cuenta. ¿Qué ocurre? Que cuando se incrementa el saldo de la cuenta, es decir, se adquieren nuevos fondos para financiar el gasto público a través de esa ampliación del techo de deuda, lo que se consigue es que ese dinero no sale de las máquinas de impresión de billetes de la Reserva Federal, no es una inyección monetaria. Ese dinero sale del dinero disponible dentro del sistema federal bancario estadounidense. ¿Qué ocurre? Que el aumentar el saldo de la cuenta TGA generalmente aumenta los costes de interés a corto plazo dentro del sistema interbancario en Estados Unidos. Es decir, que eso provoca incluso riesgos de liquidez en el propio sistema interbancario de Estados Unidos. De hecho, ya hemos visto que las tasas de interés en el sistema repo se disparaban también hace pocos días tras ese aumento del techo de deuda. Esto quiere decir que realmente lo que ocurrió en 2011 era que, dado ese contexto, el anuncio del acuerdo del techo de deuda, que todo es tema fiscal al fin y al cabo, todo esto ya es donde interfiere digamos que pasamos de la política monetaria a la política fiscal. Ese aumento de techo de deuda que le permite incrementar su déficit significa que, por un lado, puede gastar más, pero por otro lado ese dinero va a salir del sistema federal interbancario porque es la cuenta TGA la que tiene que volver a recapitalizarse, la dejan que emita bonos para poder captar ese dinero, pero claro, no hay un dinero detrás por parte de la Reserva Federal que pueda sostenerlo, o en teoría no existe. ¿Por qué? Porque seguimos, en teoría, insisto, por parte de la Reserva Federal, en un QT, en un quantitative tapering. Están retirando liquidez, están reduciendo el balance de la Reserva Federal, o es lo que deberían hacer, o es lo que nos dicen que hacen. Y si eso es así, están siguiendo esas reglas, significa que aumentar el techo de deuda hace que menos dinero esté disponible para el sector privado y más se esté yendo al sector público a través de la cuenta TGA. Y esto hace que se reduzca la liquidez en el sistema financiero y, por lo tanto, que ocurra como ocurrió en 2011, que los meses sucesivos tras el acuerdo de techo de deuda trajeron una corrección del Standard & Poor's que en menos de un año corrigió casi un 20%, 19 y pico por ciento, desde mayo de ese mismo año 2011 hasta octubre, casi un 20% de corrección del Standard & Poor's. Muy interesante lo que ha comentado Alexis, porque es a destacar que precisamente este tema, la vía fiscal, también puede producir, por un lado, inflación, pero por otro lado también escasez de liquidez que dispara los tipos de interés, que afecta directamente a la inversión, que hunde, por decirlo así, el acceso a crédito dentro del sistema y que, por lo tanto, produce correcciones en los activos financieros, pero también incrementos en los costes financieros de las empresas que, por otro lado, ajustan vía probablemente despido. Es decir, baja la inversión, baja también la demanda de empleo y, por lo tanto, disminuye en el medio plazo el crecimiento económico. Es decir, nos mete de cabeza en una recesión económica. Alexis, ¿hacia dónde vamos? ¿A qué te refieres? Si vamos a una recesión, si vamos... Es un riesgo, obviamente, en este momento es un riesgo. ¿Con qué nos van a sorprender mañana Banco Central Europeo, la Reserva Federal antes del verano? No, con respecto a lo que pueda hacer mañana el Banco Central Europeo, está claro. Yo creo que va a subir 1/4 de punto los tipos de interés. La economía europea está prácticamente en recesión, al igual que así que la americana. Pero en cierto modo el problema del control de la inflación está siendo importante después de los errores que cometieron en el año 21. Ahora prácticamente tienen que pasarse de rosca cuando se pasaron por defecto en el año 21. Y aquí el proceso se empezó más tarde, están más bajos y por tanto de alguna manera todavía le quedan una o dos subidas de tipo de interés, por lo tanto de alguna manera van a subir los tipos de interés. El asunto está en que dado que los gobiernos no están colaborando en este control de la inflación, las políticas por parte de los bancos centrales nos arriesgan de una manera muy importante a meternos en una recesión. Y ese es un poco el riesgo que ahora mismo tenemos. Me llama la atención porque generalmente los bancos centrales eran bastante, digamos, críticos con la política fiscal. Era bastante habitual. Cuando yo empecé en el mercado, prácticamente día sí y día también, todos los banqueros centrales, que en aquel momento sí que eran bastante más independientes, trataban el tema de la política fiscal completamente. Ahora, en este momento, hecho en falta que los banqueros centrales hablen de la necesidad del apoyo de la política fiscal para controlar la inflación, y no solo por eso, sino sencillamente para llevar una cordura al gasto público.
Quizás la diferencia que ha pasado de los años 80 o los años 90 a lo que tenemos ahora es el hecho de que con las políticas de QE y con las políticas heterodoxas que hicimos durante el 2008, prácticamente hemos sido cómplices en ese despilfarro. Prácticamente se ha podido mantener durante muchísimo tiempo un gasto público desaforado, puesto que de alguna manera eran los bancos centrales los que acababan comprando esa deuda. Si los bancos centrales no hubiesen comprado esa deuda, los tipos de interés de la deuda hubieran subido muchísimo y por lo tanto los gobiernos hubiesen automáticamente refrenados en esa política de aumento del gasto.